Por si no fuera poco lo que está sucediendo en Asia entre las dos Coreas, debemos comentar que Estados Unidos y China se han sacado las armas y se están apuntando el uno al otro en el mar de China Meridional. Así como lo escuchan, militares de ambas potencias están prácticamente listos para el combate. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos en momentos tan preocupantes? Y no solamente eso, porque la propia administración estadounidense acaba de hacer una revelación bastante inesperada de Rusia. Vamos a comentarlo. China ha difundido el jueves imágenes que supuestamente muestran aviones de combate disparar misiles en el mar de China Meridional, una disputa de la zona marítima en la que Estados Unidos y Filipinas han empezado a realizar ejercicios militares conjuntos. Sí, es decir, que la administración de Joe Biden ha tenido una idea bastante peculiar, tomando en cuenta los tiempos que corren, empezar a hacer ejercicios militares conjuntos con Filipinas en una zona en la que la administración de Xi Jinping y precisamente Filipinas no se han podido poner de acuerdo. De hecho, ambos países mantienen un largo historial de diferendos en estas aguas del sudeste asiático, cuya soberanía es reivindicada casi por completo por Pekín y por donde transita una gran parte del comercio internacional. Otra parálisis más que se podría generar, así como lo que ha sucedido en el Mar Rojo. Estamos hablando de un escenario bastante preocupante. El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, era reticente a criticar a su poderoso vecino. Sin embargo, su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., quien llegó al poder en el 2022, ha adoptado una posición mucho más firme ante el gigante asiático y se está acercando cada vez más a Estados Unidos. Previamente, el mismo había dicho que no se iban a instalar bases estadounidenses para atacar a China, sino que era para defenderse, así como lo están escuchando. El mismo ha comentado que, a pesar de lo que está sucediendo en este momento, la tensión está a flor de piel, porque el propio jueves, tanto el ejército como la televisión estatal china difundieron imágenes en las que, según ellos, se ve el ejercicio de disparos reales en el mar de China Meridional. Claro, a lo que ha decidido hacer esto la administración china es exhibir también su fuerza. Han sacado su armamento y han empezado a hacer ejercicios militares en esta parte del mundo. Para que se entienda, tenemos a un lado a la administración estadounidense y al otro a la administración china haciendo ejercicios militares, midiendo el poder militar entre ellos y preocupando a la comunidad internacional y sobre todo a Filipinas, que, queramos o no, seguramente no esperaba que este escenario escale hasta estos niveles. En nuestra segunda nota debemos comentar que Estados Unidos ha indicado una situación en Rusia que llama la atención y apuntaría a que la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania tampoco es que le siente bien a la administración en el Kremlin, algo que era sabido. Sin embargo, Estados Unidos indica que Rusia está empezando a utilizar misiles norcoreanos en algunos ataques contra Ucrania. Esto lo ha dicho John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien también ha señalado que Moscú está negociando incluso con Irán la compra de misiles balísticos de corto alcance, así como lo están escuchando. John Kirby ha comentado esta situación diciendo que en realidad el lanzamiento de múltiples misiles balísticos han sido todos norcoreanos el 2 de enero de este año, como parte pues de otro ataque contra las infraestructuras de Ucrania. El portavoz ha considerado que el lanzamiento de dichos misiles, con un alcance aproximadamente de 900 kilómetros, representa una escalada significativa y preocupante en el respaldo que, según Washington, Corea del Norte brinda a Rusia en su guerra con Ucrania. Y ahora llama la atención, ¿Estados Unidos va a criticar a Corea del Norte por apoyar a Rusia si es que este escenario es real? Mientras dicen que no tendrían que ser criticados mientras apoyan a Ucrania. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expuesto que, entre los puntos presentados en su última reunión con los funcionarios de Estados Unidos, con el fin de lograr frenar la migración irregular en América Latina, ha pedido que se quiten las sanciones a Venezuela. Esto se debe, según dice el mandatario, a que un gran grupo de migrantes que atraviesa América Latina con el fin de llegar a Washington proceden de esa nación. Otro rubro que sería abordado en este caso es comentar el tema del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Así como lo están escuchando, para la estrategia mexicana, lo que debería hacer Estados Unidos es quitarle las sanciones
a Cuba y a Venezuela para que los ciudadanos se queden ahí y no empiecen a movilizarse. De manera literal, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hay que ponerse de acuerdo con el país vecino para que puedan aplicar programas y trabajar juntos. Ya lo están haciendo. Después sigue la contención, como esto que están más al sureste de México, que no tengan que atravesar el país hacia el norte por los riesgos, no solo por la delincuencia y secuestros, sino también por los accidentes de tránsito que se pueden generar. Recordemos que, de hecho, para el gobierno estadounidense, la crisis que se está viviendo en su frontera sur es una crisis humanitaria, una situación que no se ha visto en el pasado y que es bastante preocupante, tomando en cuenta que el gobierno de Joe Biden empieza a gastar el dinero en guerras externas en lugar de preocuparse de su propia población. Esto es sobre todo lo que dicen los republicanos. El mandatario mexicano también le ha solicitado a Washington $20,000 millones para la nación de América Latina y el Caribe, para todo el conglomerado, así como la aprobación por parte del Congreso estadounidense de un plan de cooperación para el desarrollo y el bienestar. Pero esto va completamente en contra de la propia estrategia de Estados Unidos, de la estrategia de presión, de la estrategia sobre todo en esta situación que ellos buscan, la zona de influencia y seguir mostrando su poderío incluso en América Latina. Pero esta no es la única nota. Debemos comentar que en un escenario también que llama la atención, 1 de cada 3 países de la Organización de las Naciones Unidas ha emprendido el camino de la desdolarización. Sí, así como lo están escuchando, la política de las sanciones de Estados Unidos habría encaminado a que muchos países empiecen a reevaluar su dependencia al dólar como un instrumento de pago internacional. Al día de hoy, 1 de cada 3 países ha decidido desarrollar sus propios medios de pago nacionales, haciendo intercambios con su propia moneda. Algo que, por ejemplo, es y ha generado que sea mucho más llamativo unirse al grupo de los BRICS. De hecho, muchos expertos han empezado a calcular lo que realmente está pasando con la desdolarización. Por ejemplo, se ha examinado en declaraciones de los funcionarios de 193 países de la Organización de las Naciones Unidas que 68 países apoyaron inequívocamente la desdolarización o declararon que están tomando medidas en este sentido. Un abandono del dólar a estos niveles y en esta escala podría generar un duro golpe no solamente a la economía o, en este caso, al poder del dólar, sino a la realidad mundial. Estamos hablando de un golpe económico a gran escala si esta situación sigue aumentando. Y sí, el famoso reseteo económico podría pasar por esta desdolarización que cada vez se va haciendo más popular entre los diferentes países del mundo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.